Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Por favor, permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Bien, como les estaba mencionando, nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas, líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con más de 20 años de trayectoria, tanto en capacitación como también en consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que logran capacitarse con nuestros programas de alta especialización, así como más de 250 instituciones tanto públicas como privadas que son atendidas también en consultorías especializadas. Y además, más de 50 asesorías económicas financieras, como más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas tanto del sector público como privado, que logran realizar sus capacitaciones mediante nuestros servicios. Uno de los servicios que ofrecemos justamente es la consultoría empresarial, donde buscamos dar aquel soporte tanto en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional mediante asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como inversión y asesoría legal. De igual forma, brindamos capacitaciones especializadas en los sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a diferentes ejecutivos profesionales, y de la misma manera también instituciones públicas, también en diversos temas como en agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, telecomunicaciones, seguros, minería y entre otros. Y es por todo lo mencionado que los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, así como una cuenta de LinkedIn y una tienda de e-commerce, donde van a poder encontrar mayor información sobre los diplomas, los cursos, seminarios, entre otros, que ofrece el FRIESAN. Y bien, desde el FRIESAN también nos complace presentar la conferencia especializada Desafíos y oportunidades del gas natural licuefactado, LNG, en la transición energética, la cual estará a cargo del docente Carlos García Moreno, quien tiene una maestría en gestión de proyectos por la Universidad de San, una maestría de administración estratégica de empresas IPE por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido jefe de planta de Duke Energy Perú S.A., gerente de operaciones de ingeniería de GNC, Energía Perú S.A. y jefe de terminal de gas licuado del petróleo de Solgas S.A. Actualmente es gerente de proyectos Oil and Gas Acciona S.A., sucursal peruana. Bien, mencionarles, antes de darle el pase al docente, que la conferencia va a tener lugar a respuesta de preguntas al finalizar la conferencia misma, así que si tienen alguna duda, por favor háganoslo saber a través del chat. Y bien, sin nada más que agregar, profesor, le doy el pase. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias a todos los participantes. Vamos a empezar con la conferencia de hoy sobre un tema bastante importante, bastante latente y muy expectante, sobre todo para los que estamos interesados o estamos ya en alguna parte de la cadena de valor del gas natural, como es las proyecciones o la perspectiva de desarrollo del gas natural licuefactado, sobre todo en un escenario tan revulsivo, tan cambiante que vivimos no solamente a nivel nacional, sobre todo a nivel mundial. ¿De acuerdo? Así que permítanme compartir la presentación. Bien. Bueno, ya Valeria dio detalles sobre mi currículum, solamente añadir, actualmente me desarrollo efectivamente en una de las empresas más importantes a nivel mundial, como Acciona, sobre todo muy vinculada a lo que es transición energética, muy vinculada al desarrollo de energías limpias. Y bajo ese escenario, justamente, siempre cabe la pregunta, y me gusta siempre explorar o iniciar mis presentaciones cuando hablamos de transición energética, sobre el rol del gas natural. Cuando hablamos de gas natural, estamos hablando de transición energética. Inclusive, la transición energética comienza con el gas natural. Por ende, cuando en algunas disertaciones con mis colegas, conversaciones con otros profesionales, se suele escuchar que el Perú todavía no está en la transición energética, cuando en realidad sí lo está, ¿no? Porque tenemos ya mucha data de haber desarrollado la industria del gas natural en el país.
Lo que necesitamos es impulsarla. Lo que necesitamos es realmente alcanzar ese nivel de masificación que esperamos, ¿no? Y no solamente masificación, sino también diversificación, que es lo más importante, y es a donde debemos apuntar para poder optimizar y aprovechar todas esas oportunidades que nos va dando los diversos sectores productivos en materia de energía, de consumo de energía. Para poder hablar de desafíos y oportunidades, tenemos que entrar en contexto. Tenemos que definir bien cuál es el contexto actual y cuáles son las proyecciones de ese contexto para el gas natural licuefactado. Hablar del contexto actual en este momento, tenemos que ver primero cómo va la tendencia, hacia dónde apunta el mercado, hacia dónde apunta el mundo, no solamente el Perú, el mundo, porque nosotros estamos muy influenciados por todo lo que ocurre en el mundo, sobre todo el desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo quiénes son los participantes que están en este momento dando, como se dice, la pauta en el desarrollo de la demanda, la oferta del gas natural licuefactado, ¿no? ¿Qué tan importantes vienen siendo los grandes actores o las grandes empresas, ¿no? Hay nuevos participantes, hay muchos, hay bastantes nuevos participantes que están entrando, no solamente a nivel de desarrollo de demanda, sobre todo a nivel de desarrollo tecnológico. Tenemos que ver cómo se va moviendo el comercio actual. Y uno de los principales aspectos que está impulsando el desarrollo del comercio es justamente el uso del gas natural como bunker, como combustible marítimo. No solamente por el abaratamiento de costos, que es significativo para aquellos que están involucrados en el transporte o en la logística marítima. El combustible es uno de los principales aspectos al momento de hacer la estructura de costo. Bueno, el gas natural llegó para ello. Específicamente el LNG llegó para ser una opción viable, actual y futura. Y eso está haciendo mucho más dinámico y mucho más viable el comercio actual internacional. La evolución de los precios en este momento están al alza. Si uno mira las tendencias de los principales marcadores internacionales, como el Henry Hub, por ejemplo, en este caso para la región de las Américas, está con la tendencia al alta. Porque el escenario actual fomenta esa tendencia al alta. Hay mucha especulación, hay mucha incertidumbre también con respecto al aseguramiento de las demandas en diversas regiones, especialmente en Europa y en Asia. El rol de los principales actores, de las grandes empresas, no dejan de buscar oportunidades para desarrollar proyectos de gran envergadura. Sobre todo en Asia y en África. Son donde se están desarrollando proyectos de gran envergadura y en nuestra región, en Estados Unidos. ¿Cuáles son los riesgos? Siempre tenemos que monitorear riesgos. Siempre tenemos que evaluar riesgos. En toda disciplina relacionada a desarrollo y gestión de proyectos, los riesgos es una de las principales disciplinas, campos de investigación, campos de aplicación, si hablamos en términos de gestión de proyectos. En este momento, los eventos disruptivos, uno es la pandemia, que aún la estamos atravesando. Estamos quizás en la última etapa de la pandemia, pero aún no podemos hablar post-pandemia. Todavía seguimos, como se dice, con las secuelas de la etapa principal de la pandemia. Hablamos de conflictos. Tenemos el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que está moviendo todos los mercados, sobre todo en Europa y Asia. Tenemos los eventos o los conflictos latentes que siempre existen entre Occidente y Asia, especialmente con la China, entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Estamos en un escenario bastante dinámico, como les decía al inicio, muy revulsivo. Y eso afecta a todos los aspectos que estamos viendo en el contexto actual. Y uno de los más importantes, y lo dejo al último para siempre resaltarlo, es justamente el impulso que tienen sobre todo los estados en desarrollar energías más limpias, energías renovables, en otras palabras, a acelerar la transición energética. Estoy seguro que en diversos medios de información habrán siempre escuchado palabras como la descarbonización o economías verdes, pues simplemente estamos hablando de las políticas que tienen los diversos estados de llegar en un cierto periodo de tiempo a tener una economía libre del uso de carbón como energía
o fuente de energía, o tener una economía realmente verde sostenible. Entonces, bajo ese escenario se mueve el gas natural licuefactado, que tiene pros y contras. En este momento, si tuviéramos que hacer un resumen, tiene muchos pros. Hay muchas oportunidades para desarrollar, hay muchas oportunidades que aprovechar, pero ¿cuál es la verdadera restricción? El periodo de tiempo. Ahí aplicamos siempre el concepto del costo de oportunidad. Lo que no haces hoy o lo que dejas de hacer hoy, necesariamente no va a ser lo mismo para mañana. Y en esa velocidad que está avanzando la transición energética, cada vez las oportunidades van a ser menores. Así que hay todavía una buena brecha de tiempo, lo vamos a ver ahora, donde se proyecta que el gas natural va a ser muy competitivo y va a seguir liderando este proceso de transición, pero tiene un fin. Y es lógico pensar en ello. Estamos hablando de políticas de decarbonización, es lógico que en algún momento vamos a tener que hablar de una mayor incidencia en energías renovables, energías más limpias y no necesariamente energías fósiles. El contexto mundial, el panorama actual nos marca, pues, siempre el primer punto más resaltante es esta crisis entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que obligó por estrategias geopolíticas a restringir, a hacer el bloqueo económico y político a Rusia, y Rusia respondió restringiendo los suministros de gas a Europa. Esto que obligó que Europa busque de manera acelerada diversificar su matriz energética para poder minimizar esa dependencia que tiene de Rusia. Pero esta diversificación no se puede dar en el corto plazo. Primero, si uno mira la ventana de desarrollo de nuevos proyectos, toman tiempo. Un proyecto de gas natural licuefactado no deja de tener un periodo entre 2 a 5 años, dependiendo del escalamiento, dependiendo la dimensión del proyecto. Por ende, no podemos hablar ni corto plazo ahí. Proyectos de mayores suministros, tendríamos que desarrollar infraestructura portuaria para poder recibir mayores cantidades de gas natural licuefactado que vengan especialmente de Estados Unidos, como se está haciendo en este momento. Inclusive Perú forma parte de este movimiento. Si uno revisa las estadísticas de las exportaciones desde la planta Melchorita, han escalado más del doble por efecto de estas circunstancias. Pero hay un aspecto muy importante. ¿Por qué no se puede diversificar de manera más rápida? Porque hay contratos vigentes. Los contratos vigentes de suministro que tienen los países de Europa con Rusia obviamente están ligados a penalidades, están ligados a muchas subvenciones que obviamente no se pueden desligar de un momento a otro, por las implicancias políticas y económicas que trae, obviamente. Así que esto nos da un escenario de mediano plazo, si lo hablamos en una perspectiva más real, más aterrizada. Pero sin embargo, el gas natural licuefactado está ahí, es latente, es visible, esa sobredemanda que hay en este momento y la poca oferta que hay ante este escenario que se está presentando y que tiene para largo, tiene para una proyección, lamentablemente desde el punto de vista de que es un conflicto bélico, que no deja de ser un evento no deseado, pero que sin embargo es una coyuntura favorable para un energético como el gas natural licuefactado. En contraparte a este escenario favorable para el desarrollo de proyectos de gas natural, está la velocidad con la cual también estos países, sobre todo Europa, en su velocidad por diversificar, van a buscar desarrollar renovables. Van a buscar activar otras fuentes de energía. Inclusive en algunas noticias en esta parte del mundo se están viendo de activar, por ejemplo, nuevamente plantas de carbón como alternativa ante esas restricciones que Rusia está promoviendo, pero que va en contra de esa necesidad de las políticas de los estados de justamente decarbonizar su economía, ¿no? Entonces ahí hay una disyuntiva, hay un juego de fuerzas que obviamente bajo la coyuntura obliga a mirar mucho más otras fuentes de diversificación. Dado que hay esta sobredemanda en esta región de Europa, pues Asia es el otro competidor, es el otro participante que favorece esta demanda, porque Asia de por sí ya tenía una gran demanda.
no solamente actual, sino proyectada. Por ende, en el mundo, en este momento, hay una pelea sostenida de quién gana una molécula de gas natural licuefactado. Por eso que los precios se elevan, no solamente por esta especulación, por esta tendencia, sino también porque al tener una restricción en uno de los principales productores, como es Rusia, y tener que traerlo de uno de los principales productores, que es también Estados Unidos, el flete marítimo encarece ese producto, ¿no? Ese flete marítimo, llevarlo desde la costa este de Estados Unidos a los países de Europa y Asia, cuesta bastante. Por eso que los precios también se incrementan. Ahí hay otro factor a considerar, pero que sin embargo, ante la coyuntura, obviamente se justifica ese suministro y cualquier proyecto relacionado para ello. Así que Estados Unidos, como quien dice, está aprovechando y va a seguir aprovechando de seguro esta coyuntura. Y Qatar, que es otro de los grandes que también está inmerso en esta circunstancia, es el segundo que proyecta y proyecta ser el primero. Está desarrollando de una manera extraordinaria proyectos de exportación de gas natural licuefactado, sobre todo para Europa, que es ahorita quien tiene la principal restricción en cuanto a la oferta para cubrir su demanda. Los precios del LNG, como lo hemos mencionado, vienen al alza, con tendencia al alza y por bastante tiempo. Es bien difícil en ese momento hacer una proyección, en qué momento se puede equilibrar, porque depende mucho de los factores que les estoy mencionando. Pero en la medida que el conflicto se prolongue, en la medida que existan más restricciones, no solamente de Rusia con respecto al suministro hacia los países de Europa, sino también conforme vaya creciendo la actividad económica. Recuerden que todavía estamos en algunas regiones, sobre todo en los países emergentes, saliendo de la etapa digamos, la etapa principal de la pandemia. Por ende, la reactivación económica todavía no llega a pleno al 100% en muchos de los países. Nosotros somos uno de ellos. Todavía no recuperamos los niveles de producción que teníamos pre-pandemia. Así, hay muchos países, sobre todo en la región de Asia, por lo que la proyección de la demanda es mayor y por ende la demanda de gas natural licuefactado va a impulsar a que este precio también sea más elevado. Pero nuevamente, nunca olviden de que así como hay una gran demanda por estos conflictos, por estos eventos disruptivos, también en paralelo nace la necesidad de desarrollar otras fuentes de energía y ahí es donde entran las energías limpias, las energías renovables. Y eso es lo que llamamos la velocidad de la transición energética, que cada vez es mucho más acelerada. Hay una fecha o hay un año muy importante, y lo menciono ahí en el cuarto renglón, que dice que hay una proyección en este momento, la proyección de demanda del gas natural alcanzará su pico en el año 2040. Y estamos muy próximos al 2040. Pero esa misma proyección, si la hiciéramos o si revisamos los datos de hace unos 5 años, esa proyección era el 2050. Significa que cada vez la velocidad de la transición es mayor. Y ahí es donde les mencionaba, si queremos aprovechar la oportunidad es ahora. Porque tenemos que evaluar justamente los periodos de tiempo de desarrollo de los proyectos, y no solamente a nivel de infraestructura, a nivel de contrato, a nivel de suministro, a nivel de desarrollo de tecnología. Hay una ventana de mediano plazo para aprovechar esta coyuntura. De largo plazo, el escenario no es tan favorable porque la velocidad de la transición energética va a ser cada vez mayor. ¿Cómo reaccionó el mundo ante este escenario? Estados Unidos en ese momento no deja de tener entre 7 a 8 proyectos, megaproyectos de desarrollo de plantas de licuefacción para exportación de gas natural licuefactado, especialmente a Europa y Asia. Así que la reacción en esta parte del mundo, sobre todo en Norteamérica, es aprovechar la coyuntura, desarrollando infraestructura, tienen los recursos, tienen las fuentes, por ende es el mejor momento para invertir. La rentabilidad de cada dólar de CAPEX que tienen esos proyectos en este momento justifica cualquier inversión.
Sin embargo, Europa es la contraparte. Europa lo que busca es diversificar para depender cada vez menos de Rusia, pero a la par lo que busca es también invertir en renovables, sobre todo el hidrógeno. El hidrógeno tiene mucha importancia en este momento. En el Perú, hace unas cuantas horas conversaba con un colega donde ya están desarrollando el primer puerto de exportación de hidrógeno en el Perú. Colombia ya lo tiene. En Europa, en Asia, con mucha más velocidad. Así que no pierdan de vista ese energético. China tiene un rol mixto. China necesita igual asegurar su demanda, es el quien ha desarrollado la mayor cantidad de contratos de corto y mediano plazo de suministro con Estados Unidos especialmente, pero a su vez tiene una alianza energética con Rusia. La demanda de China es tal que no le permitiría, así tuvieran la decisión política, de ir por un lado o por otro. Tienen que jugar un rol intermedio. Esta es su posición, y si uno revisa las noticias y las tendencias, efectivamente ese es el rol que tiene China. Juega un rol intermedio. Porque lo necesita. No es porque juegue un rol estratégico a ver a dónde va, sino necesita ese rol para poder abastecer o cubrir su demanda actual y proyectada. Los países, el resto de países del Asia, del sur y sureste de Asia, países emergentes también, buscan, igual que China, asegurar contratos de largo plazo. Contratos de largo plazo o también proyectos de regasificación para poder aprovechar de mejor manera esa cadena de suministro que va a necesitar su demanda. Un caso excepcional es Japón en los países de Asia. Japón más bien está enfocándose en desarrollar energía nuclear y renovables, más que gas natural licuefactado. Y por nuestra parte, por nuestra región, Argentina es uno de los países que está comenzando a liderar proyectos de importación de gas natural licuefactado también, para poder diversificar su matriz energética. No he puesto aquí a Chile porque realmente Chile está desarrollado mucho más, tiene pasos mucho más adelantados hacia una economía verde. Ellos están ya pensando más en una transición energética, y en la región es uno de los que lidera. Están desarrollando proyectos de energía fotovoltaica, eólicos, con una intensidad envidiable. Por ende, hablar de gas natural licuefactado en Chile es más bien a tendencia a la baja, por esta velocidad en la transición energética que están impulsando. Si vemos esta demanda creciente y en la perspectiva que les mencionaba, definitivamente vemos un corte bien marcado desde el 2040. Hasta el 2040 las tendencias son ascendentes, y de ahí comienzan algunos declives, sobre todo en regiones del Asia, que en este momento vienen siendo los grandes demandantes, lo que desarrollan la demanda, ¿no? China y los países del Asia son los que lideran el desarrollo a largo plazo de gas natural, pero tiene un punto final. Siempre cuando hablemos de mediano, corto, largo plazo, tenemos que hablar hasta dónde es ese plazo. En este caso, actualmente las proyecciones de mediano plazo van a 2040. Y probablemente si la velocidad de la transición energética sigue aumentando, quizás ese 2040 ya no sea el mismo, sino sea 2035 y cada vez más cercano. Siempre y cuando, poniendo un asterisco, no aparezca otro evento disruptivo. Eso siempre ténganlo presente. Siempre en la evaluación de riesgos, los eventos disruptivos cada vez son menos predecibles. Así que eso también hay que ponerlo en la evaluación del riesgo. Hay un punto importante de esta diapositiva que quiero resaltar, y es lo que lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero es el desarrollo de lo que llamamos el LNG marino, que es el combustible para buques en base al LNG. Hay una importante velocidad de desarrollo de tecnología para poder hacer una migración de lo que serían los famosos marine fuel oils, o los bunkers, o petróleos industriales, por decirlo de una manera, hacia el gas natural licuefactado. Vamos a ver una estadística que realmente nos da una idea clara hacia dónde está yendo
uno de los principales nichos de desarrollo del gas natural licuefactado, y el bunkering es uno. Como si lo vemos desde el punto de vista de desarrollo de negocio, pero también porque han comenzado a aparecer restricciones en materia de protección del medio ambiente, en este caso del mar, a través de regulaciones internacionales. La Organización Marítima Internacional, o la IMO por sus siglas en inglés, en el 2020 emitió unas normas donde restringía el uso de marine fuel oils en favor de combustibles más limpios. En otras palabras, el gas natural licuefactado. Así que eso va dando la pauta también hacia dónde podemos desarrollar nuevos nichos de negocio. Pues obviamente no necesariamente a construir buques, sino en lo que respecta al tráfico marítimo. Eso es algo muy importante y lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de tendencias, también se está moviendo el sector, ¿no? Sabemos que hay grandes participantes, hay medianos, pequeños participantes. Cada uno cumple un rol. Cada uno tiene una función en este escenario mundial que estamos viviendo. Sin embargo, es bastante aceptado, es bastante difundido que el mundo va a orientarse siempre a buscar una economía mucho más limpia con respecto al uso de la energía. Sobre todo cuando hablamos de emisiones, sobre todo cuando hablamos del efecto invernadero, la contaminación ambiental. Y la pandemia fue un buen ejemplo o un buen impulsor de este cambio, ¿no? Uno de los aspectos más remarcables, si hablamos si hiciéramos un recordaris de la pandemia, era ver cómo los cielos se veían más hasta inclusive se recuperaban ciertas zonas naturales, ¿no? Por la menor actividad que se tenía, obviamente, de las actividades productivas del hombre. Eso conllevó a tener una mayor conciencia, una conciencia más... Hola, ahora sí. Buenas noches, profesor. Sí, creo que es el tema de la conexión. No se preocupe. Ok, no hay problema. Disculpen más bien a los participantes. Eso no se preocupe. Bien, entonces retomemos la sesión. Hablar de velocidad de transición energética, eso es algo que yo incorporaría en mi mensaje o en los diálogos cuando hablemos de transición. Porque la transición energética es un concepto, pero lo que vivimos y lo que evidenciamos es la velocidad con la cual se da la transición, ¿no? Y hay una tendencia en el mundo al uso de esas energías limpias y renovables. Y el Perú no es exento de ello. En el Perú hay mucho desarrollo respecto a esta velocidad, quizás a un ritmo menos acelerado, pero en un ritmo ya sostenido. Y hay una participación de medianos y pequeños participantes. Antes, hablar de LNG era hablar de las majors, de las grandes empresas, ¿no? No voy a mencionar por un tema netamente para no hacer publicidad, pero las grandes empresas eran las que lideraban en toda la cadena de valor el desarrollo del gas natural licuefactado. Ahora no. Ahora hay pequeños, medianos, que desarrollan proyectos para diversos escalamientos, ¿no? O que se dedican al desarrollo de tecnología también, para justamente aprovechar esos nichos de mercado que antes las mayor no veían y que no siguen viendo definitivamente, simplemente por un tema de economía de escala. Esa es la tendencia del sector y es la tendencia que se va a ver cada vez más acentuada, que vamos a ver con mucha más frecuencia. Si no, los costos no serían tan competitivos como lo son ahora. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Que hoy no puede ser factible como proyecto por un tema de costo, mañana probablemente sí lo sea. Porque esta velocidad cada vez es más cambiante, cada vez aparecen tecnologías mucho más competitivas. Entonces es bueno siempre reevaluar o tener esa disciplina de reevaluar lo que hasta hace un periodo de tiempo no era rentable, quizás con una nueva tecnología, ahora sí lo sea. O que no tenía un nicho de mercado asegurado, ahora probablemente sí. Así que eso también es una tendencia que tenemos que tener presente.
Ya les había mencionado el comercio actual. En este momento, el bunkering es uno de los principales puntos de desarrollo del gas natural licuefactado y está siendo cada vez más frecuente. Si quisiéramos trasladar esa oportunidad en el Perú, tendríamos que desarrollar mucha infraestructura portuaria. Tendríamos que regular también o estar en la línea con estas nuevas regulaciones medioambientales que ya en el mundo están vigentes. Pero como todo cambio, tiene que ser de manera paulatina, ¿no? Todo cambio drástico siempre tiene efectos colaterales que a veces es mucho más dañino que el cambio positivo que busquemos. Así que eso también, digamos, es materia de análisis, es una materia y una buena oportunidad para poder explorar. Sin embargo, hace algunos años salió un reglamento en donde se fomentaba el cabotaje interno, por ejemplo, para gas natural licuefactado, y hablaba también de usar ya algunos combustibles más limpios para ese tráfico marítimo. Si hablamos de tendencia, tenemos que hablar de precios. Habíamos mencionado al inicio que actualmente la tendencia es al alza. Y efectivamente, ¿por qué? Principalmente por el conflicto que existe en este momento entre Rusia y la Unión Europea. No Rusia con Ucrania, porque ese es el conflicto bélico. Pero lo que está llevando al alza del gas natural licuefactado es el conflicto entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? Esas restricciones del suministro, esa búsqueda de Europa por diversificar y también no depender de Rusia, ¿no? El hecho que compitan por una molécula de gas natural licuefactado con Asia hace que el precio suba, hace que este escenario de especulación favorezca que el precio cada vez sea mayor. O el mismo desarrollo de tecnologías limpias, sobre todo el hidrógeno azul. El hidrógeno azul es aquel que se obtiene de los procesos productivos del gas natural, pero que tienen incorporado la captura de carbono, ¿no? De dióxido de carbono. Así que esos factores principalmente son los que en este momento están impulsando al alza el precio. Sin embargo, también hay aspectos que podrían derivar a la baja. Y uno de los aspectos importantes es esta tendencia, esta posibilidad, hablemoslo así, de que se presente una recesión mundial. Es cada vez más frecuente hablar de esa recesión. Hasta la semana pasada, Estados Unidos comenzó ya a dar signos de recesión. Estamos hablando de uno de los drivers de la economía mundial, ¿no? El conflicto bélico en Europa definitivamente está golpeando la productividad de los países de la Unión Europea y eso se puede traducir en una recesión, ¿no? China inclusive está viendo afectada la velocidad de su crecimiento de su economía. Entonces, estos aspectos hay que tenerlos siempre en la lupa, ¿ya? Eso obviamente puede tender a la baja y eso puede desarrollar otras oportunidades también, ¿no? ¿Qué pasaría si en este momento, en esta vorágine, donde Estados Unidos y otros países desarrollan proyectos de inversión, pero sin embargo la demanda ya no está asegurada al 2040? Sino de repente la velocidad de la transición energética es mayor y ya no hablamos de 2040, sino 2035. Entonces, ¿qué hacemos con esas ventanas de proyección o esos tiempos en los cuales se evaluaron esos proyectos? Podría también haber una sobreoferta, ¿no? El efecto contrario, ¿no? Y eso obviamente va a impulsar a la baja el precio. Va a haber un desarrollo acelerado de las energías renovables, eso no tengo la menor duda. Lo tenemos ahora y lo vamos a tener con mucho más énfasis en los años posteriores. Y que, obviamente, los países que tienen ya en este momento una política de decarbonización logren su objetivo. La mayoría, si uno revisa estas políticas, lo tienen al 2050. Ese es el objetivo, ese es el frame time que tienen todos los países que tienen política de decarbonización. Y si lo logran hacer al 2050, las ventanas de proyección se cumplen, pero lo más probable es que lo aceleren. Lo más probable es que esa velocidad sea mucho mayor, por ende, también podría ser un factor que lleve a la baja al precio, pero estamos hablando en una proyección de tiempo. Actualmente estamos al alza, por los factores que ya hemos conversado. Siempre es bueno, y siempre recomiendo ver
¿qué dicen las grandes empresas? Porque son las que marcan la pauta de la tendencia también. Son los que marcan hacia dónde apunta el desarrollo del mercado, el desarrollo de la tecnología, hacia dónde va la economía, en este caso, del gas natural licuefactado. Total Energy es una de las principales empresas en el mundo. Tomo de la fuente de una presentación de la compañía para ver y explicarles más o menos cómo mira una mayor el gas natural licuefactado. Y efectivamente, para una mayor como es Total, está entre las 5 empresas más grandes del mundo a nivel de energía. Ese es un cambio también que se ha dado en todas las grandes empresas de oil and gas. Ya no son empresas de oil and gas, ya no son empresas que desarrollan hidrocarburos o combustibles. Ahora todos son desarrollo de energía. ¿Por qué? Porque se están viendo involucradas de manera más incisiva en esta transición energética, ¿no? Entonces, para una mayor como Total, decir que el gas natural se ha establecido realmente como el combustible de la transición energética avala toda esa perspectiva que hemos conversado hasta el momento. Y esto avala también el hecho de establecer de que el gas natural es con el cual empezamos la transición energética. Es el combustible de la transición energética, ¿no? Y el consumo y los precios obviamente van a ir de la mano con este escenario que estamos viviendo actualmente y también con la velocidad con la cual las renovables se vayan desarrollando. Así que su sostenibilidad depende de esos factores, como que está en el punto de equilibrio. Busca siempre dónde encontrar su equilibrio moviéndose en base a estos dos factores. Y la demanda del gas natural licuefactado en ese momento lo maneja Asia principalmente, y Europa con mucha mayor incidencia a raíz del conflicto bélico que tiene en este momento Rusia y Ucrania, y el conflicto político entre Rusia y la Unión Europea. Y esto obviamente lleva a que exista un conflicto económico y logístico entre Europa y Asia por ver quién obtiene o quién asegura el suministro de gas natural para cubrir su demanda. Así que, si una mayor tiene esta perspectiva, la primera decisión que toma, en este caso una empresa como ella, es invertir en proyectos de gran envergadura. Y así como Total, existen otras empresas de la misma o de mayor envergadura que están apostando por proyectos de gran escala, especialmente en Asia y en países del África, por la ubicación geopolítica que tienen estos países. Un punto importante en este escenario es ver también el rol de los sustitutos, ¿no? Los sustitutos, en este caso para el gas natural, vendría a ser toda la cadena de combustibles limpios, de combustibles limpios no, sino de fuentes de energías limpias, energías renovables, como el hidrógeno, por ejemplo, la generación de energía en base a la energía eólica. Todo ello son sustitutos del gas natural, porque se engranan perfectamente en la cadena de valor, en la cadena de suministro, desde la fuente de energía hasta la generación de la energía del consumidor final, ¿no? Entonces, estos sustitutos, en este momento, si uno compara los costos-beneficio, probablemente aún no sean competitivos. De repente aún el megavatio hora que se genera a través de la energía eólica es mucho más caro que el que se genere por gas natural. Pero ese es ahora. Definitivamente de acá a unos años, en el corto plazo, esa brecha va a ser menor. Bien, continuamos. Les mencionaba este rol de los sustitutos, ¿no? Cada vez van a ser mucho más competitivos. Por ende, cuando les mencionaba evaluar si un proyecto era factible o no en este momento, probablemente si no lo era, en el corto plazo lo puede ser. Y el rol de los sustitutos, en este caso de las energías renovables o limpias, cada vez van a ser más competitivas. Si no, los países no estarían desarrollando este tipo de energías. Y el Perú es uno de ellos. El Perú es uno de los países que mejor tiene por su ubicación geográfica posibilidades o potencialidades de desarrollo de energía eólica y solar. Así que
vayamos viendo cómo van apareciendo nuevos proyectos en base a esas energías renovables. Y cada uno de esos proyectos va a sustituir seguramente a alguna unidad de energía que se puede desarrollar por gas natural y mucho más por un combustible líquido. Hablando ya del contexto, o habiendo revisado los puntos del contexto mundial en el cual estamos inmersos, hablemos de los desafíos ahora. Y creo que es muy intuitivo definir que el principal desafío para el desarrollo del gas natural licuefactado es justamente la velocidad con la cual se da la transición energética. Desde el concepto que tiene la transición energética, que es todo ese cambio estructural en la matriz que tienen los países, o si hablamos a nivel mundial, ya estamos hablando de un gran desafío que tiene el gas natural si hablamos en sostenibilidad, ¿no? Si hablamos o escuchamos de políticas si hablamos de búsqueda de energías renovables, si hablamos de mayores y nuevos participantes en el desarrollo de estas tecnologías, todo eso es el gran desafío que tiene el gas natural licuefactado y que tenemos que tener siempre presente para ver cómo se engrana el gas natural, cómo se afecta los proyectos de gas natural y la sostenibilidad del gas natural licuefactado, sobre todo como el rol que tiene en este momento de impulsor de esta transición energética. En la gráfica podemos ver más o menos cómo se proyecta esta transición, cuáles son los factores que van a ir acelerando esta transición. Y cuando les mencionaba que hablar de transición, que hablar de gas natural es hablar de transición energética, justamente lo vemos en la gráfica. De toda la política de carbonización que tienen los países al 2050, donde deberían alcanzar el objetivo de decarbonizar sus economías, una parte importante es justamente ese cambio de carbón a gas natural. Es el segundo o tercer aspecto o factor por el cual las economías se van a poder decarbonizar. Por ende, esa es la gran oportunidad a su par. No solamente el desarrollo de energías renovables, no solamente el desarrollo de energías limpias. El gas natural es parte de todo este ciclo de decarbonización. Por ende, no es que esté exento de la transición energética, es parte de la transición energética, ¿no? Si lo comparamos con el carbón y otros combustibles fósiles. El gas natural es un combustible de mayor eficiencia, mucho más amigable con el medio ambiente, y es parte, es el inicio, es la piedra con el cual se sustenta o comienza la transición energética. Así que es parte de, no está fuera, ¿no? Ese concepto que yo lo he escuchado en algunas conversaciones o en otros foros, se tiene el concepto de que no es parte, que está exento, ¿no? Al contrario, es parte y es promotor de la transición energética. Sin embargo, la velocidad de la transición va a pie acelerado, ¿no? En la gráfica que ven ahí va más o menos una comparación del 2019 al cierre del 2021, cómo se ha ido desarrollando por unidad de energía o aporte de energía en la matriz global las diversas fuentes limpias, las diversas fuentes renovables, ¿no? Como el hidrógeno, la solar fotovoltaica, la solar térmica. Hay dos tipos de fuente de energía solar. La hidroeléctrica, obviamente, es parte de la matriz de energías limpias, y las eólicas, ¿no? Las velocidades o los incrementos de desarrollo son bastante acelerados. Y no dudo que actualizando esta data al cierre del 2022 va a seguir en la misma tónica o quizás mayor. Por ende, esto es algo que va en contra, así como hay una oportunidad, también es algo que va en contra, porque eso va a reemplazar algo. Puede reemplazar el gas natural en cierta medida, pero definitivamente va a reemplazar a los combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. Así que es bueno mirar siempre cómo va la velocidad de estos cambios, cómo va el desarrollo de nuevos proyectos, cómo se va engranando, cómo se va incorporando esa tendencia a energías limpias en las políticas de los estados. Y si hiciéramos una comparación de fuentes de energía
siempre hay la disyuntiva: ¿hasta cuándo tenemos gas? ¿Hasta cuándo tenemos petróleo? Bueno, como fuente de disponibilidad de los combustibles fósiles, podemos hablar de proyecciones de 60 para el caso del petróleo y del gas natural 80 años. Pero si comparamos este aspecto, por ejemplo, con las fuentes renovables o limpias, son infinitas, ¿no? El espacio es el límite, ¿no? Hablando del tema eólico, sobre todo, o el solar, la fuente es infinita. Pero ¿cuál es la ventaja? O sea, si es así, ¿por qué no ir por esas energías renovables o limpias? Es por la confiabilidad. Muchas veces, en la mayoría de los casos, el desarrollo de las energías limpias está muy vinculada a estacionalidades. Mientras que en el caso del petróleo y el gas natural, si tienes el suministro, la fuente o los yacimientos o reservorios, el suministro es continuo, es mucho más confiable. Ese es algo que todavía las energías renovables no logran competir en la misma medida, en el mismo grado. Esa es una gran ventaja si hablamos de confiabilidad de suministro. Pero a la par, o mejor dicho, viendo el otro lado de la vereda, obviamente el hecho de no tener emisiones de gases de efecto invernadero o de otros contaminantes hace que el desarrollo de las energías renovables sea mucho más atractivo, ¿no? Sobre todo yendo de la mano con estas políticas de decarbonización que ya les he mencionado. Así que hay pros y contras. Hay siempre momentos en los cuales esto va migrando, esto va también cambiando. De repente de acá al siguiente año, 2023 o 2025, ya se encuentran proyectos o tecnologías que te permitan almacenar este tipo de energías, ¿no? Como lo hay. En ese momento están desarrollándose ese tipo para poder darle un grado más de confiabilidad al suministro de energía de las renovables. Y va a llegar en algún momento de que sea tanto o mejor de lo que tienen los combustibles fósiles. Y por ahí comenzamos nuevamente a ver el riesgo de la demanda que tiene el gas natural licuefactado. Pero en proyecciones de mediano y largo plazo. Así que eso también tengámoslo presente. Cuando hablamos de transición, cuando hablamos de nuevas energías más limpias, una de las que al menos en Perú estamos escuchando, al menos por las noticias que veo en los diarios especializados o medios de comunicación especializados, es la electromovilidad. Hay que tener ciertos aspectos bastante presentes al momento de decidir si la electromovilidad es mucho más confiable o mucho más amigable en términos de costo o de emisiones también. Cuando hablamos de transición energética. Primero, no podemos comparar el costo de un vehículo en base a electromovilidad de un vehículo que use un combustible fósil, por el precio per se del vehículo, sino aquí tenemos que hablar del concepto total percibido, que vendría a ser la suma del costo de inversión, por decirlo así, el precio del vehículo, más obviamente los costos operativos que tienes a lo largo del uso de ese vehículo. Entonces, eso hay que tener bastante presente al momento de hacer una ecuación para comparar bien ambos aspectos. Sin embargo, en este momento, eso, si hablamos efectivamente del costo total percibido, todavía está por encima de lo que si pudiéramos comparar un vehículo equivalente al gas natural, por ejemplo. Pero que, sin embargo, conforme a lo que hemos venido conversando, estas tecnologías cada vez van a ser más competitivas. Y va a llegar un momento, y se proyecta que en mediados de la década de los 2030 al 2040, sea tan competitivo o más competitivo que el gas natural y por ende sea mucho más atractivo. Y la velocidad del cambio del parque automotor, en este caso hacia la electromovilidad, va a ser cada vez mucho más acelerado. La tecnología también va a permitir darle mayor independencia en el suministro. Antes, hablar de un vehículo a electromovilidad, hablábamos de una independencia de 80, 100 kilómetros. Bastante difícil de aceptarlo. Ahora hablamos de independencias de 400, de 600 kilómetros. Y más adelante probablemente hablemos de una independencia mayor.
Claro que tiene que ir de la mano también con los puntos de suministro o donde se puedan cargar la energía si hablamos de electromovilidad. Pero es bueno tener presente estos conceptos. No podemos llevarnos por las modas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el Perú, en el caso peruano, la matriz energética es mixta y es estacional. Hay estaciones en donde la generación de energía es principalmente por las hidroeléctricas, pero hay estaciones en donde viene del gas natural, ¿no? Entonces, si hablamos de una economía verde, en las estaciones donde principalmente o la fuente de energía venga del gas natural, pues el uso de la electromovilidad no es tan verde como se pensaba, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre esos aspectos. Por eso, el costo total percibido es el mejor concepto que se aplica para poder hacer esa comparación. La demanda creciente, actual y proyectada, es la gran oportunidad que tenemos, la gran oportunidad que tiene el gas natural licuefactado. Por ende, también tenemos que ver cómo esta proyección de demanda la vamos validando. Recuerden lo que mencionaba en la segunda o tercera diapositiva. Las proyecciones de demanda pico son al 2040 en este momento, pero hace unos 5 años eran al 2050. Entonces, estas proyecciones, si bien son crecientes, pero hay que ir validándolas hasta cuándo va a ser creciente, ¿no? Y esto va a ir ligado seguramente con eventos disruptivos o, nuevamente, y permítame ser repetitivo en ese aspecto, con la velocidad en la cual se desarrolle la transición energética. Y en el Perú la tendencia es la misma. La tendencia al crecimiento de la demanda, ya sea en función o proporcional al crecimiento de la economía, si lo vemos por el indicador del Producto Bruto Interno, o el crecimiento proyectado de la población, que también es otro aspecto que indirectamente te permite proyectar hacia dónde va la demanda, en este caso del consumo de energía. El gas natural es uno de los principales participantes. Actualmente estamos viendo, hace 2 días leí una noticia de cómo se está incrementando la demanda o los casos de conversión de autos a gas natural, derivado de las restricciones que recurrentemente o periódicamente se tiene con respecto al GLP, por ejemplo, ¿no? O también por esta volatilidad en los precios derivado de este conflicto internacional que hay, que lleva a los precios al alza en todos los combustibles. Entonces, obviamente, cuando uno ve y balancea su economía, en este momento la conversión es viable. En ese momento la conversión es rentable. Que en un escenario normal o previo a ese escenario mundial no lo era tanto. Por eso siempre es bueno medir los momentos, siempre es bueno evaluar continuamente las proyecciones que tenemos. Pero en líneas generales, en el Perú y en el mundo, la demanda del gas natural sigue siendo creciente por una buena cantidad de años todavía. ¿No? Esos son unos datos, por ejemplo, del número de conexiones en la red de distribución en Lima y Callao, que cada vez es más creciente, y si actualizamos esta data o la proyectamos al término del presente año, probablemente tenga una velocidad mucho mayor, porque también cada vez hay una mayor concientización sobre el costo de la energía a nivel doméstico. A veces hay momentos en que ocurren distorsiones como que el gas natural es más caro que el GLP, por ejemplo, hablando en el uso en los hogares, pero esas distorsiones son momentáneas, son puntuales, no son sostenidas. Entonces, por ende, eso también lleva un poco a cómo las economías, en este caso de los hogares, también van involucrándose en esta tendencia de buscar las mayores eficiencias, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de sostenibilidad. Si uno tiene una red de gas natural, el suministro está asegurado, a lo que no tienes de repente si tuvieras con energía eléctrica o con GLP, que dependes del recambio o de repente algún corte de energía que te quede sin suministro de energía, ¿no? Así que eso también son las tendencias que localmente estamos viendo. Hace algunos meses conversaba con un colega en una de las sesiones del diplomado del desarrollo y el impulso al desarrollo que se está dando, por ejemplo, en la región Cusco con el gas natural licuefactado.
A la fecha ya tienen 3 estaciones de suministro de gas natural vehicular en base a gas natural licuefactado, y tienen una planta, un consumidor industrial en base a gas natural licuefactado de una empresa muy importante nacional, y que tienen proyectado interconectar estos puntos de gas natural licuefactado. ¿Para qué? Para justamente abaratar costos logísticos, en otras palabras, tener una red de suministro local, y de tal manera puedan ir abriendo camino a otros puntos de suministro donde actualmente, o si lo viéramos como un proyecto independiente, no sería viable. Pero en la medida que van desarrollando esta red, se van dando cuenta que es mucho más competitivo y mucho más viable, como se dice, ir abriendo camino, porque ya vas desarrollando el mercado, vas desarrollando la infraestructura, que es lo que más cuesta para este tipo de proyectos. Así que esa es una tendencia que le estamos viviendo, es una tendencia que va de la mano con lo que estamos viendo a nivel global. Y esto justamente, ¿a qué nos lleva? A que el LNG hasta hace unas décadas atrás era hablar de proyectos macro, de grandes proyectos. Proyectos de liquefacción para exportación, proyectos de regasificación para importación. Pero ahora hablamos de proyectos de pequeña y mediana escala, ¿no? El ejemplo que les mencionaba en la región Cusco es tal cual. Son desarrollo de proyectos de microplantas de gas natural liquefactado, ¿no? Para estaciones de servicio, para industrias de determinada escala. Y esta tendencia también es creciente. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayores y mejores participantes, desarrolladores de tecnologías, de patentes que hacen mucho más competitiva y también mucho más accesible a esa tecnología. Cada vez hay más proveedores, hay más licenciatarios que compiten entre ellos, y esa competitividad hace que la oferta sea de mayor accesibilidad para este tipo de demandas, de pequeñas demandas, de micros demandas, que hace una década quizás no era viable, ¿no? También va de la mano las nuevas aplicaciones. Ahora, hace unos meses, se inauguró un proyecto en la zona de Europa, en España, donde radicamos y desarrollamos los proyectos actualmente, de un grifo para un terminal marino en base a gas natural liquefactado. O sea, un grifo para abastecer buques. Esa es una nueva aplicación. Esa es una forma en la cual se está desarrollando el gas natural liquefactado. E inclusive hay buques que sirven o tienen la función de grifos flotantes, grifos navegantes, ¿no? Por ejemplo, si uno va al canal de Panamá, hay buques que están parqueados que tienen el gas natural liquefactado como combustible, y hay un pequeño buque como que va suministrándoles cuando están fondeados. Termina, vuelve a cargar y hace esa misma función como grifo flotante, ¿no? Esas nuevas aplicaciones que antes no era difícil de pensar, se están haciendo y cada vez con mayor velocidad. Así que esas son nuevas tendencias también. Y en esta parte de la región, ¿por qué no mirarla? ¿Por qué no hacerla? En algún momento nos va a tocar la puerta. En algún momento vamos a tener que explorarla, y quizás no tan lejano como uno pudiera pensar. ¿Y esto qué conlleva? A que los costos sean cada vez más competitivos, ¿no? Eso, permítame nuevamente ser bastante repetitivo, incisivo en este aspecto. Lo que hoy no es competitivo, mañana probablemente lo sea. Entonces, nunca descartemos un proyecto o una idea de negocio en base a gas natural porque en su momento dado no fue rentable. De repente en ese momento no existía la tecnología, los costos de inversión eran elevados y no cerraba pues el análisis financiero, económico financiero. Probablemente ahora sí lo sea. Probablemente ahora sí esté más cercano o ya entre en ese umbral de aceptabilidad dependiendo los márgenes de rentabilidad que busquen en cada uno de los proyectos. Nuevamente, ante la evidencia nos remitimos. Si no fuera así, no se estarían desarrollando proyectos de masificación de gas natural, no solamente en el Perú, en la región y en el mundo, en todas las escalas, mediana, baja, mediana y de gran escala. Y una de las oportunidades que me gustaría resaltar
ya para terminar la conferencia de hoy, es justamente esta nueva tendencia a usar el gas natural licuefactado como combustible marino, como combustible para naves, para buques, ¿no? Si ustedes ven las gráficas, esto lo tomo también de una de las majors, una de las principales empresas del mundo, como es Shell, la velocidad con la cual se están mandando a fabricar naves que usan combustible o que usan LNG como combustible es exponencial, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que en este momento existen 251 naves en el comercio marítimo que usan gas natural licuefactado, pero que sin embargo hay casi el doble, poquito menos del doble, 403 naves, nuevas naves que se están fabricando en este momento en base a gas natural licuefactado. Significa que probablemente al término del 2022 existan 654 naves en base a gas natural licuefactado. Más del doble de lo que existe en este momento ya operativo. Y para el 2023 esa velocidad va a ser mayor. ¿Eso qué significa? Oportunidad. Oportunidad de negocio, oportunidad no solamente fabricar, nuevamente, oportunidad para aquellos que se dedican a la cadena logística, a la cadena de compra, venta, suministro, explorar este tipo de nuevas oportunidades o aplicación del gas natural. ¿En qué se refleja? En un menor costo de flete. Y si tienes un menor costo de flete, tienes un menor costo de compra de la materia de lo que compres, ¿no? De cualquier material que quieras comprar, exportar o importar, está afecto al costo de combustible. Y si usas el gas natural licuefactado, tienes un menor costo. Por ende, eso afecta tu precio final de venta del material que estás transportando vía marítimo. Eso es un aspecto favorable porque va a abaratar los costos del tráfico marítimo mundial. Y eso va a ser más competitivo también para el comercio internacional. Y que aquellos que están inmersos en la exportación e importación no dejen de mirar esta oportunidad que se está generando en el mundo y cada vez con mayor velocidad. Muy bien, equipo. Les agradezco el tiempo. Gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que consideren pertinentes. Bien, muchas gracias, profesor, por su explicación. En nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros también abordando este tema tan interesante. Y como bien ha mencionado el profesor Carlos, los invitamos a que puedan realizar sus preguntas a través del chat, o si desean también pueden levantar la mano y activar sus micrófonos. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dicen, ¿cuán rentable sería el uso del gas natural en la mayoría de los hogares del Perú? Muy buena pregunta, Hilario. Depende mucho de la demografía a la cual estemos analizando el caso. No es lo mismo el costo o la evaluación del costo del gas natural en Lima que en otras regiones, ¿no? Si hablamos de la fuente del gas natural en Lima, viene por la red de ductos, que tiene un costo unitario más bajo por la economía de escala. Que si lo comparamos, por ejemplo, con la red de distribución en el norte, que viene de masificación, que viene de un alto costo de flete, de transporte, desde Planta Melchorita hasta Piura, por ejemplo, las comparaciones de repente no son... ¿sí? Pero si lo comparamos respecto al combustible alternativo, GLP, por ejemplo, siempre va a ser rentable. Siempre va a ser rentable, al menos en el caso de Lima. En el caso de las masificaciones que están en el norte y en el sur, por esa distorsión del costo de flete, podría haber, digamos, un escenario distinto. Eso depende mucho de la zona en la que analicemos y cómo se obtiene el gas natural como fuente de suministro. Bien, gracias, profesor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta en el chat. Nos dicen, ¿apostar por la electromovilidad podría aportar de alguna manera a hacerle frente al cambio climático? Por supuesto que sí, Cristian. La tecnología de electromovilidad de por sí es mucho más eficiente si hablamos del uso de la conversión de la fuente de energía en movilidad, ¿no? en transporte. Es mucho más eficiente, es la más eficiente quizás de todas las tecnologías limpias. Pero siempre tengan presente esto, ¿de dónde viene la fuente? ¿De dónde viene esa generación de energía? Recuerden que el Perú tiene una matriz estacional y mixta,
principalmente hidroeléctricas y en segundo orden de gas natural. Entonces, si queremos hablar de un impacto neto, tenemos que ver esa circunstancia, esa matriz energética que tenemos, ¿sí? Para poder hablar efectivamente qué tan favorable es la electromovilidad al cambio climático, pero de por sí lo es. Bien, nuevamente muchas gracias por la respuesta. Sabemos si por ahí algún participante más tiene alguna consulta o alguna duda. Todavía tenemos unos minutos más antes de dar el cierre de la conferencia. Bien, si ya no tenemos más dudas ni más consultas, para poder ya dar por concluida la sesión del día de hoy, permítame por favor compartirles mi pantalla para mencionarles que el profesor Carlos García también forma parte de nuestro diploma de especialización en gestión del gas natural, en colaboración con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos, el cual pertenece al primer diploma del PAE de hidrocarburos. Algunos de los especialistas que también nos van a acompañar en este diploma es Luis Espinosa, Óscar Echegaray, María Núñez del Prado, Julio Salvador, José Robles, Alan Villafuerte. Es importante mencionarles que el tiempo de duración de este diploma es de 120 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de ProEducatif, y algunos de los cursos que componen la estructura curricular son Mercado y Regulación del Gas Natural, Gasoductos, Economía y Regulación, Asociaciones Público-Privadas en Industria del Gas Natural y del GNL, Supervisión de la Actividad del Gas Natural, Usos del GNL en Industria y en el sector transporte, Gas Natural Licuado, Cadena de Valor, Transporte y Regasificación. Para todos aquellos que estén interesados en la inscripción de este diploma, les voy a dejar la información en el chat de la sala. Y de igual manera mencionarles que la conferencia del día de hoy tiene una certificación a la cual van a poder acceder también de igual forma a través de la tienda virtual del FRIESA. Y bien, sin nada más que agregar, muchas gracias profesor nuevamente por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias por su asistencia el día de hoy a todos los participantes. Esperamos contar también con su participación en los próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias.